La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Yo creo que todas aquí somos conscientes de la importancia de la energía. Es un insumo para el trabajo, indudablemente. Ha crecido en el tiempo de la humanidad. Antes prácticamente no usábamos energía no humana. Bastaba con la fuerza muscular sobrevivir, pero sobrevivir muy mal. En el planeta, muy pocos seres humanos existían en aquel entonces y prácticamente no podían tener excedentes, comían lo que necesitaban, frutas, peces, si había, y si por alguna razón entraban a terreno en donde no se ofrecía lo suficiente por parte de la naturaleza, pues moríamos, así de simple. Las tasas demográficas de aquel entonces debieron ser muy bajas. Hay una investigación en ese origen que no es del caso tomar aquí, sino mirar el punto de partida ya hace centenares de miles de años. Hoy es imposible vivir sin la energía. Ninguna comunidad, por muy aislada que esté de los desarrollos productivos modernos, puede vivir sin energía. Es muy difícil encontrarla. Y la energía se ha convertido en uno de los grandes debates y problemas de la humanidad. Porque si bien es cierto, sin energía no podemos pensar en algo que se llama bienestar o progreso, hasta el desarrollo del pensamiento, que es el verdadero progreso humano, es impensable sin laboratorios, sin instrumentos que utilizan intensivamente la energía. La producción, la comida, la simple subsistencia de una humanidad que llega a 7.000 millones de habitantes, pues es impensable si no tenemos energía no humana, además de la humana, hecha por los seres humanos, generada a partir de su propio pensamiento. Pues hoy hemos llegado a un punto de decisión del cual depende la existencia de toda la especie, no solamente humana, sino de todo lo que nos rodea, desde el punto de vista de la vida. El planeta puede seguir, indudablemente afectado en su atmósfera, no será una atmósfera para la vida, quizás algunas especies puedan sobrevivir y dar el paso siguiente en la evolución, hacia unos desarrollos de la existencia donde ya nosotros no estaremos. Y ese tema que pone la ciencia en discusión, miles y miles de científicos en todo el mundo, aglutinados en las Naciones Unidas, que viene a ser nuestra única instancia de coordinación de la humanidad. A partir de los estados, podría ser diferente, pero es lo que tenemos hoy. Esa instancia de coordinación humana planetaria, pues es la que se ha encargado de centralizar la investigación científica, de informarla de vez en vez a toda la gente, hasta donde la información alcanza, hasta donde la prensa o los medios de comunicación quieren lanzarla, hasta donde los gobernantes son sensibles y transmiten lo que la ciencia ha encontrado y encontrará. Lo que ha encontrado es esto que acabo de decir. Es dantesco, dramático. Un sistema de producción no nació con nosotros, hace parte apenas del último barniz histórico de la humanidad, de los últimos tiempos, pero tiene el potencial de destruir toda la especie. Y es el uso de la energía fósil, así la bauticé, le dicen energía sucia, etcétera. Es un sistema de sostenimiento vital y de acumulación, he ahí el problema, de acumulación de la riqueza que se hace sobre la base de especies muertas,
hace mucho tiempo, que es lo que configura el petróleo, el carbón. Pensado desde otra óptica, es una especie de sistema que nos permite vivir, pero basado en la muerte. Nos alimentamos de una energía que fue vida en el pasado hace millones de años y hoy es muerte. Y de alguna manera esa muerte se transmite, no lo sabíamos, no como los virus, aunque los puede desatar, sino a partir del calentamiento de la atmósfera. Ese es el avance científico, eso se descubrió en el siglo XIX, no es de ahora, sino que no le habíamos puesto cuidado. Solo hasta los años 60 se ocultó la información por las empresas del petróleo privadas y a partir del 60 empezó a fluir lentamente. El primer artículo periodístico apareció en el New York Times por allá en el año 82, 83 y hasta ahora incluso todavía parte de la humanidad no cree, presidentes no creen el resultado de la ciencia, incluso de los países más poderosos de la Tierra, que es peor. Lo que dice esa ciencia entonces es que el calentamiento global cambia tan dramáticamente el clima que todo el ciclo vital se transforma, se desordena, y ese ciclo vital del cual nosotros somos lo último en guaracha, por el desarrollo de nuestro cerebro, los mamíferos pensantes que nos convierten en la especie más elevada de todas las especies de la Tierra. A los animalistas no les gusta que hable así, pero es la realidad. Y eso nos hace responsables. Los otros no son responsables. Ningún perro, ningún gato, ningún pez, ningún arbusto es responsable, ningún virus, de lo que puede acontecer, solo nosotros. Porque tenemos un pensar que es eminentemente político. No solo pensamos en cada uno de nosotros como por instinto, sino que pensamos en lo demás. Somos una manada, somos una especie en manada. No podemos sobrevivir solos. El cuento de Robinson Crusoe termina con que se encuentra con otros. Siempre, si no, hubiera muerto, loco o lo que sea, porque cada uno de nosotros, de ustedes, hombres y mujeres, está diseñado genéticamente para ayudarse, para ayudarnos, y es la ayuda lo único que nos mantiene aquí. Bien, ahora nos toca ayudarnos, porque hay un peligro inminente de extinción. Quizás nunca hemos vivido una etapa así, no la recordamos. Hemos muerto en batallas, en problemas, en pestes, acabamos de pasar una. La que pasamos ya es producto de la crisis climática. Pero estamos viviendo una época de extinción que se puede frenar si nos ayudamos. He ahí la parte positiva del asunto. Pero tiene que ser ya, tiene que ser rápido. Dentro de 10 años es demasiado tarde. Y ahí mi afán como dirigente político. Afán que trato de volver presión sobre todos y algo más de los que están aquí sentados, porque hay que actuar rápido. Cada pensadera, cada aplazamiento, como la carretera de Popayán, el Estanquillo, aquí es mortal. Se mide en muertos, y la cantidad de muertos no son 1, 5, 50, son decenas de miles de personas. Cada oleada de calor en países del frío, de las nieves, mata miles y decenas de miles de viejos. Cada virus que se destapa, pues ya vivimos la experiencia, pues puede arrastrar 1 millón de muertos, 2 millones de muertos, 6 millones fue el último virus. No fue bien de pasada al mundo, no tanto a Colombia, que no teníamos un sistema de salud adecuado para resistir un virus que se resiste si tenemos un sistema de salud preventivo, si lo detectamos. Miren la diferencia, nos arrolló el virus COVID-19 más que al promedio del planeta.
Pero cuando nos apareció en las zonas ya templadas el virus de la fiebre amarilla, que ahí lo que hay que acuartelar no es al ser humano, sino a los micos, que no suban, en realidad no a los micos, al mosquito, que no suba de determinada altura, pues no fue muy bien, porque prácticamente hoy podemos, aún no oficialmente, decir que superamos el virus de la fiebre amarilla. ¿Pero por qué ese éxito? Porque tenemos hoy un sistema preventivo de salud que resistió el virus. ¿Por qué detuvimos la fiebre amarilla? Porque la reforma a la salud no esperamos a que se aprobara en el Congreso, sino que la fuimos implementando de una vez, extendiendo a través de miles de enfermeras, médicas, médicos y personal de la salud en los territorios rurales, allá donde está el mosquito, pues equipos que podían estar en contacto con la población. El 90% de la población rural fue vacunada en las zonas donde apareció y no se expandió más. Eso no hay que cantar victoria siempre, pero no se expandió más. La gente puede ir de vacaciones hoy con tranquilidad. Y estuvimos a punto de frenar las vacaciones allá en Melgar y en esos lugares. Aquí, si se hubiera metido, hubiera sido a las zonas cálidas de Nariño. Bien, entro al tema. Este es el contexto. Esto es lo que nos mueve a hacer una revolución energética, que debería ser un movimiento social. Si no lo logramos, que la gente sienta que el tipo de energía hace parte de su vida, no solo por el costo, que es más barato, sino por su existencia y la de sus hijos y las de sus nietos, y de ahí ya no pasamos. Si no hacemos las cosas, no pasa de la generación de los nietos, y los nietos vivirán muy mal comparado como nosotros vivimos, y nuestros hijos también. Esta es la primera generación de la humanidad que puede decir somos los que más consumimos de todas las generaciones de la existencia humana, pero es la primera que tiene que decir que sus hijos vivirán peor que ella. Mire ese cambio dramático, porque eso, mi papá no pensaba así. Yo de joven no pensaba así. Cuando tuve mi primer hijos, pues dije que este muchacho vaya a vivir mejor que yo. Hoy eso es un imposible. Nos creemos la ilusión, nos la venden en las cuñas comerciales, pero científicamente la generación de nuestros hijos vivirá peor que nosotros si nosotros no somos capaces de hacer esta revolución. Y tiene esto unos dirigentes para hacerla. Obviamente la presión de la población tiene que existir, si no los dirigentes no se apuran. O pasa como en ciertos países que no puedo mencionar, que hasta el presidente dice, no, lo que hay que hacer es, ¿cómo es que dicen? Perforar, perforar y perforar. Y me lo dice la prensa todos los días, me presiona, y los gremios, no me acuerdo cómo se llama el gremio del petróleo, que es de un azucarero, ¿cierto? Lo dirige un azucarero, que es el señor Llorera. Pues ¿cómo? ¿Ya no? ¿O él lo dirigía antes? Entonces, ese señor, mire la matemática, que yo llamo irresponsable, porque él vive de un empresariado muy poderoso en Colombia, los azucareros, pero ya no hacen azúcar. Mayoritariamente hacen etanol. Y en un gobierno no muy lejano decidieron que el precio del etanol no era el del costo de producir, como todo empresario, sino el precio internacional de la gasolina. Hace parte del precio nacional de la gasolina, que se construye sobre la base del precio internacional. ¿Cuánto ganan esas personas? Pues los otros negocios, incluso ilícitos, no ganan tanto. Claro, produce un Valle del Cauca verde, pero desértico también. Bueno, esa es otra discusión que ya la sociedad del Valle del Cauca tiene que dar, porque si va agotándose la comida por efecto de la crisis climática,
la tensión social sube, la violencia sube y la paz pasa por el Valle del Cauca por tener comida y capacidad de sembrar comida en el Valle del Cauca. Aquí tenemos una oportunidad, energía. No me extiendo más porque ustedes se me cansan. Tenemos varias. Una sociedad al final lo que tiene que ver es la potencialidad de su territorio para generar su propio bienestar y si puede exportarlo, pues exportarlo. Las condiciones de Nariño, diverso, siempre hemos hablado de 3 grandes áreas, el amazónico, que tiene un signo, se llama bioeconomía, la bioeconomía, no y el otro área que es cayendo al Pacífico. La mayor extensión en biodiversidad, la selva. La mayor intensidad de biodiversidad, el Pacífico. Cierto, pues nuestra historia nos dividió casi que en castas y en las regiones a veces no se ve por la división social que se produjo en la historia de Colombia, a veces no nos vemos ni entre regiones, no nos queremos, o en la misma región hay divisiones profundas. Entonces, ¿a dónde fue el pueblo negro? Esclavo que era, lo esclavizaron, pues al Pacífico, escapando. Hoy es mayoritariamente la población del Pacífico, la oligarquía blanca santafereña, castellana, hijos de los criollos o de otros lugares, excluyó al pueblo negro. Pues resulta que esa selva tiene el primer lugar en el mundo en biodiversidad. Y resulta que la bioeconomía va a ser el 4.º renglón más importante en el mundo de desarrollo económico. Entonces, ¿qué estamos haciendo los colombianos? Si somos la 2ª potencia mundial. Imagínense, si la bioeconomía es la 4ª, va a ser, no es que sea, eso implica investigación, estudio, ciencia por todos lados, científicos, científicas, jóvenes estudiando esta materia, saberes populares, porque no solo se aprende ahora, ya se supo antes. Si la bioeconomía es el 4.º potencial económico del mundo, y nosotros somos como Colombia la 2ª potencia y quizás como Gran Colombia la 1ª, entonces ¿cuál es el futuro que nos espera? Si sabemos corregir ciertos errores de esta misma sociedad que hemos producido, nosotros tenemos un futuro brillantísimo, solo falta es estudiar, porque solo falta no destruir el potencial, porque si quemamos la selva, pues hasta ahí llegó. Y Nariño la tiene por el occidente y por el oriente. Entonces el potencial que tenemos es enorme. Ahora, ese potencial necesitará energía. O si no, ahí queda. Incluso para la ciencia necesita energía. Eso implica que aquí deberíamos estar ya desarrollando, no solo en Nariño, facultades, gobernador. Facultades en primer lugar en el litoral pacífico, facultades también en la caída hacia la selva amazónica, obviamente expandir las que ya están en el área andina, no ver eso segmentado. La Universidad de Nariño, y hay más, pero debería estar en Tumaco. Una vez pregunté eso. En Tumaco fue la nacional y se robaron la plata. Ahora estamos reabriéndola, ¿cierto? Esa es la nacional en Tumaco. Pero Nariño debería, no puedo yo incidir porque ahí existe la autonomía universitaria, pero sí aconsejar que debería centrarse mucho en las ciencias de bioeconomía de la nación. Generar en la juventud científicos y científicas de la bioeconomía, porque aquí está el potencial. Hay en otras partes, pero aquí hay. Ahora, ¿con qué energía? Entonces volvemos a nuestra discusión inicial. Pues no puede ser petróleo y gas, porque lo que haríamos es asesinarnos, o sea, suicidarnos. Lo que está haciendo la humanidad hoy es suicidarse como especie. A eso se le llama omnicidio.
dice un filósofo, omni, todo, sidio, matar todo lo vivo, incluidos nosotros mismos. Tenemos un sistema económico omnicida en el mundo y sus capitales pues no están aquí, están en otra parte. Entonces, si queremos saltar hacia un sistema económico que será bioeconómico en Nariño, que da progreso, que va a dar riqueza colectiva, social, y que va a dar mucha ciencia, que es una forma de medir la riqueza, porque yo creo que la riqueza no es cuánto tenemos, sino cuánto pensamos, cuánto tenemos en la cabeza, que es colectivo, porque el pensamiento no es individual, sino colectivo en la humanidad. Entonces la energía se nos volvió un tema fundamental hoy para nosotros, para esta generación, para la de nuestros hijos. Si no tomamos las decisiones nosotros ahora, ya es tarde. Ellos morirán temprano por virus o algunas circunstancias de las que ya hemos visto aparecer. Luego nos toca a nosotros. Entonces el sistema universitario nariñense tiene que apropiarse de su potencialidad para que esté lista la población a irla volviendo y transformando en riqueza en la medida en que esos desarrollos científicos crezcan. Pero tenemos que dotar de energía. Y hasta ahora la energía es pobre en Nariño. En Colombia en general es carísima, no debería ser cara. Es cara porque una oligarquía, llamémoslo así, de la generación eléctrica lo impone. La energía de Colombia no es cara hoy por hoy, porque la mayor parte de su energía es agua, 60%, 70 veces. Ese agua no tiene costo hoy. Tuvo un costo hacer las represas, pero hace tiempos que pagamos las represas. Entonces lo único es pagar los trabajadores que cuidan, mantienen las máquinas y hacer la batimetría que no se hace. Ministro de Minas, pues con el superintendente de servicio es obligatorio ordenar la batimetría de los embalses en Colombia, porque nosotros los vemos grandes desde arriba, pero pueden estarse colmatando y nuestro potencial de energía disminuir. Pero esa es la energía que tenemos en mayoría y es barata. Solo la caída mueve las turbinas. Y la caída es natural ya. Se hizo por el ser humano, pero hoy es natural. Hoy cae porque cae a menos que no haya agua, que es cuando tenemos las sequías y tenemos momentos más difíciles. Entonces, ¿por qué pagamos tanta energía? Tan alta la tarifa. ¿Por qué la CREC, ministro de Minas, hizo una fórmula hace como 10 años, será, que hace que cada usuario pague el costo no de la caída del agua, que es barata, sino de la extracción del gas y de su utilización en una termo en base a gas o con líquidos diésel derivados del petróleo en otra termo que usa líquidos? Es decir, por la energía fósil. Nosotros gastamos un dineral como ciudadanos y ciudadanas para unos propietarios que se llevan muchos eso afuera del país, simplemente porque ellos tienen termoeléctricas. Y el costo de la termoeléctrica es 10 veces más alto que el costo de la caída del agua. Si no tuviéramos termoeléctricas, nuestra tarifa de agua sería 10 veces menor. Ahora, ¿quién se gana la plata? No es la termoeléctrica, porque ahí cuesta producirla, generarla. El que se gana el billete son los dueños de las hidroeléctricas, porque les cuesta muy poquito, 10 veces más, pero venden al precio que le toca a la termo. Eso es una estafa. Así no es en el mundo. Ningún experto puede decir que ese sistema funciona. Es simplemente un feudalismo dentro del sistema eléctrico colombiano. Se mantiene porque la prensa, como son los dueños más ricos del capital en Colombia, pues están metidos con los ricos de las hidroeléctricas. Hay hidroeléctricas públicas, locales, y entonces
ahí hacen una maniobra de captación de recursos del resto del país. Pero la mayoría, como Isagen contó aquí, pues son privadas. Les estamos regalando la riqueza de Colombia. Y no nos desarrollamos, entre otras cosas, no hay tanta industria como podría haber, tanta agricultura como podría haber, porque eso necesita energía y la energía es costosa y nos eleva los precios, y cuando vamos a comparar nuestro aguacate con el aguacate mexicano u otro, pues nos sale más caro. Si disminuimos los costos de energía, pues podríamos vender mucho más, y mucha gente hoy con hambre por el costo de la comida podría comer en todas partes. Y entonces aquí tenemos un problema que es el que se discute en este momento en Colombia y nosotros aquí. ¿Cómo se puede disminuir la tarifa? Me lo han impedido 2 veces los magistrados del Consejo Nacional, Consejo de Estado. 2 veces me han tumbado los decretos. Entre otras, ha salido la noticia hoy que el magistrado Ibáñez, que yo respeto mucho, presidente de la Corte Constitucional, que no le gusta la reforma pensional. No he podido entender por qué no gusta la reforma pensional. ¿Qué daño nos hace que los viejitos que están en la calle tengan un bono pensional? Como todo eso se va en... Lamentablemente, los fondos privados de pensiones, esto es parecido a la energía eléctrica, pero hago un paréntesis. Fondos privados, ¿dónde cotizan ustedes? En Porvenir, no sé qué, ¿cómo se llama el otro? Son 2. No hay sino 2, porque los otros 2 son muy débiles, solo 2. El dueño de un banco, que es el Bancolombia, que es el grupo empresarial antioqueño, el dueño del colombiano, entonces me echan ahí, el diablo, mejor no leo el colombiano porque me toca entrar al psiquiátrico, ahí sí. O el otro grupo que es el dueño del tiempo, ¿cierto? Que es Aval, el señor Sarmiento, que ya pues él abandonó la dirección. Pero claro, Aval también es dueño a través de otras empresas del gas o de transmisión del gas. Entonces el tiempo nunca habla bien de estas reuniones porque dañamos el negocio. Porque el negocio del gas no es el futuro ni el presente de Colombia, ni el presente. Y porque el ministro de Minas, si permite que la Agencia Nacional Minera entregue territorio para explorar gas, nos hace perder tiempo. Porque tenemos que explorar otras cosas. Pero vuelvo a las pensiones para que ustedes se informen. La mitad de los 2 fondos, la mitad del dinero ahorrado por los trabajadores no está en Colombia. Lo sacaron con un decreto de Santos. Está fuera del país. Es decir, la mitad del ahorro de nosotros todos, pues yo no estoy en ese fondo, menos mal, nunca quise meterme, pero ustedes, puede que la mayoría, al estar en ese fondo, ese dinero ha sido transferido a fondos de capital en Wall Street, en el exterior, en otros lugares. Alguien hará la investigación. Y entonces nosotros no tenemos el ahorro para invertir en Colombia, porque ese sí es el ahorro. El ahorro viene del trabajo, eso no es lo poquito del salario, que es poquito no, porque la cotización es alta. Lo que se va ahí ahorrado se va en la mitad de Colombia. Entonces, claro, somos más pobres de lo que deberíamos ser. Colombia debería ser más rica si no sacaran su ahorro de Colombia. Ahora bien, estos mismos señores pues son dueños de la prensa, también son dueños de la parte de la energía. EPM ha enriquecido al grupo empresarial antioqueño así, ya los debates se han dado. Y entonces no permiten cambiar una fórmula que es una estafa para el pueblo colombiano y es antieconómica, antitécnica e inmoral, que es la fórmula de la CREC. No son Sorongo, porque los estrellones que me di fueron fuertes, pero Songo Sorongo cambié la fórmula, ¿cierto? Y la puse moderna, la puse económica. Es
que el costo de producción es el que determina el precio de la energía. Y entonces nos va a dar dos precios, El precio de los que usan petróleo, gas, que es 10 veces más alto, y el precio de los que usan agua, sol, viento, y ahora le vamos a agregar, ojalá rápido, geotermia, y puede entrar hidrógeno verde, ese es más caro, pero si es blanco, ¿cuál es la diferencia? Que ya está hecho por la naturaleza y hay que sacarlo. No tiene carbono, no es gas natural, no es sucio ni fósil, sino limpio. Y nosotros tenemos ya unos yacimientos. Todas esas energías son 10 veces más baratas. Yo no sé por qué en Chachagüí no hay paneles solares, que ya debería estar lleno de paneles solares, ministro. Y otros lugares, entre más sol, más barata es la energía. Entonces salen dos precios. Está aprobado por la CREC, es la fórmula actual, pero algún mal comisionado de la CREC logró poner una trampa que dice: y los actuales generadores tendrán hasta el 2027 para aplicar la fórmula. Ya están esperando que yo me vaya al gobierno. Y están esperando ellos volver al gobierno para tumbar la fórmula de la CREC. Y ustedes pueden ver. Hay que decirle al pueblo de Colombia, todo con su diversidad, incluso a los que votaron por Hernández, todos. Oiga, si van a votar por alguien que va a tumbar la fórmula de la CREC para volver otra vez a 10 veces más caro porque llega el 2027 y ya no está la que yo dejé aprobada, pues nos fregamos como sociedad, porque la energía es básica para el desarrollo de la sociedad. Entonces, eso es reelegir un proyecto, ¿sabe? Entonces, el proyecto aquí es decía Leiva, es que tiene que quedarse Petro en el poder porque si no se va para la cárcel, pero si él quiere matarme primero, ¿cómo voy a ir para la cárcel? Tiene involucionado el pensamiento, pero bueno, vamos a este tema y finalizamos. Entonces, las energías limpias coinciden por su tecnología en que son 10 veces más baratas que las energías fósiles que hay en Colombia, o sea, petróleo, gas y carbón. Nosotros hemos vivido durante los últimos 50 años del petróleo y del carbón. Mire el problemón. Cada vez caen las exportaciones de carbón como 15%, ahí Roa hace el análisis. Las de petróleo como 16, 17% en promedio. Eso no es porque Petro prohibió exportar carbón o petróleo, no. Eso es porque nos compran menos, porque desgraciadamente el petróleo colombiano es pesado y entonces de los primeros que desechan. Los chinos dicen que descubrieron una fórmula con los venezolanos que también tienen petróleo pesado para volverlo menos pesado. Allá le toca ir a averiguar, así se pongan bravos de que usted va a Venezuela. Tiene que ir a Venezuela para mirar, porque si no hay ahí. Pero ya Edwin perdió el miedo. Pero el problema, nosotros somos gran colombianos, ¿cómo vamos a dejar que nos pongan a guerrear entre nosotros si tenemos la misma cuna? Son como dos hermanos peleando por nada. Entonces, no digo que no se peleen, porque sí se pelean. Entonces, mire lo que tenemos. Dependemos del carbón y del petróleo y tenemos que dejar de depender. Ya, lo más rápido. Estamos dando pasos, no me quedé dormido. Cada vez tenemos más turismo, cada vez tenemos más agricultura, cada vez abrimos más universidades, pero eso hay que seguirlo haciendo. Ese es el cambio. Eso significa, y Roa ahí se pone así porque todo su ejecutivo, aquí parte presente, pues vive del petróleo, como Colombia.
¿Y entonces qué va a pasar con Ecopetrol? Pues si lo dejamos así, quietico, si no nos metemos y dejamos que, ¿cómo se llamaba el anterior gerente? Felipe, que alcanzó a hacer un proyecto de energía solar, de hidrógeno, pero no fue blanco, sino azul, dijo, ¿cierto? Pero eso es metiendo el petróleo para volverlo gas, es lo mismo. Entonces Ecopetrol no se ha alejado en su mentalidad de la necesidad de separarse del petróleo. Yo le he pedido a la UIS, ayúdenme en eso, gerente de Ecopetrol, o usted, presidente de la Junta, que la Facultad de Ingeniería de Petróleos agregue estudios de energía limpia para que el ingeniero salga en las dos materias preparado, porque va a tener que usar más la ingeniería de energías limpias que la de petróleo. Y los que ya estudiaron eso hay que abrir especializaciones de energía limpia. Es fundamental porque es la ingeniería que tenemos hoy y hay que prepararla para la energía limpia. Y los trabajadores de Ecopetrol que hemos mejorado en sus condiciones deben prepararse. ROA tiene que volverlos trabajadores y no contratistas, pero tienen que prepararse a trabajar técnicamente las energías limpias. Y hay que lograr pasar una ley en el Congreso de la República, Edwin, que permita que Ecopetrol genere energía para la sociedad colombiana, no solo para sí mismo. Porque si no, estas cifras seguirán siendo pequeñas. Y discúlpeme porque yo soy más ambicioso. 0,5 megavatios de energía renovable, que no es limpia, ojo. Ya esa observación se las he hecho en varias reuniones. Renovable es sembrar un poco de tierra con caña de azúcar y volverla etanol. Se puede volver a sembrar. Pero eso no es energía limpia, el etanol. Igual tiene CO2 que lanza a la atmósfera y nos friega a la humanidad. Entonces, es limpia. Entonces, aquí hay una deformación que no han querido corregir. Y es que no es renovable, toda energía limpia es renovable, pero no toda energía renovable es limpia. Entonces aquí hay que ajustar, pero 0,5 giga, nosotros consumimos 20 y creceremos a 22, 26 dentro de 4 o 5 años, entonces hay que planificar eso. 0,5 es muy poco, doctor Rialp, es muy poco. Nosotros habíamos pensado en 3, aunque sea, por el lado de Ecopetrol, del grupo Ecopetrol. Tenemos hasta ahora 0,5 y ya se ha comprado 0,2 con el DENEL, vamos en 0,7, nos podemos acercar a 1, pero hay que llegar a 3. Y lo mismo con las comunidades energéticas. Aquí o más abajo se puede poner paneles solares y se puede ayudar a poner paneles solares y cambió la energía de la gente y cambió la tarifa. Todo industrial que ponga paneles solares como parte de su energía baja la tarifa energética. Y la geotermia, entonces, es una energía limpia. Y está donde están los volcanes, más o menos, no necesariamente, hay que explorar la zona. ¿Qué tan profundo es? Donde está el calor que permite la suficiente evaporización del agua para mover las turbinas, ese es el tema técnico. ¿Qué tan profundo está? Pues es diferente en cada parte. Y entonces tenemos que encontrar lo menos profundo y seguro, porque si lo ponemos en la cráter de un volcán, a lo mejor se acabó el proyecto. Entonces, obviamente, la cordillera central, que tiene el mayor número de volcanes de Colombia, es una zona para explorar. Y eso significa, ministro Edwin, que hay que quitar barreras ambientales, porque también el extremismo ambiental lleva a que diga que no a un proyecto que no deja rastro, porque es el agua que cae allá a la profundidad se evapora, mueve la turbina, produce la energía, se saca la energía por cables y el mismo vapor al salir, teoría de los vasos comunicantes, vuelve a salir
ahí se puede hacer un dispositivo de condensación del agua y vuelve y sale agua líquida, no tiene ningún contaminante. Y entonces, ¿por qué no se le da licencias ambientales rápidamente a proyectos de geotermia? Uno. Nariño indudablemente podría ser una potencia y tiene razón el que aquí dijo, si Antioquia produce el 67%, el pueblo antioqueño es inteligente en esa materia, pues domina económicamente el país y lo ha hecho políticamente. Que ya la discusión política es otra, pero lo ha hecho. Pero ¿por qué el Caribe no es potente si tiene el sol? Y eso es una energía limpia que están esperando los alcaldes y sobre todo los dirigentes costeños, en vez de estar pensando en tumbar al presidente, deberían estar ayudando a poner grandes solares por todas partes. Pero no. En Barranquilla se reunían parte de los conspiradores, pero ese no es el punto. Y si aquí en el sur, porque tenemos Nariño, tenemos Cauca, algo Valle del Cauca, acuérdense por los lados ya de la zona cafetera, ¿cierto? Eso cruza, ya no sigue hacia el norte, porque hacia el norte ya no hay más volcanes, y hay otros hacia esa parte norte de la zona andina y algo en los llanos. ¿Qué esperamos para repartir? No para hacer como se hace con el gas natural, sino para lograr una exploración de todo ese territorio para ver en dónde se ponen las generadoras, que pueden ser públicas o privadas, pero bajo la nueva fórmula. La licitación que tiene que salir del Ministerio de Energía ahora es sobre, y se traza al mundo, a las empresas que quieran, con la nueva fórmula. Ojo, error de la ministra anterior que lo hizo con la vieja fórmula y nos metieron los dedos en la boca. Con la nueva, entonces la energía que va a salir aquí va a ser relativamente barata dependiendo de los costos. Eso hay que hacerlo ya. No solamente la exploración para geotermia, sino la exploración para hidrógeno blanco, no gas natural, hidrógeno blanco, que no pelea con el medio ambiente. ¿Listo? Los minerales de las energías limpias. Eso tenemos que hacerlo ahora, porque se nos va el año y ya no podemos, y ya depende por quién vote el pueblo nariñense y el pueblo colombiano, pero es mejor pájaro en mano que cientos volando, porque yo sí sé de elecciones y yo sé cuántos cientos de pájaros no ha habido, pero volando, y hay que tenerlos en la mano, entonces es ahora. Y ese es, digamos, lo que quería decirles. Ecopetrol obviamente aquí tiene un papel. Si Ecopetrol pone un chip de energías limpias, le pido que haga una vicepresidencia de energías limpias. Ya está. Y con alguien que quiera eso, que el chip de Ecopetrol se vaya volviendo energías limpias. Yo hablé del magistrado Ibáñez y no quiero dejar ahí una cosa mal hecha. Lo que pasa es que volvieron a discutir el proyecto, no el proyecto, sino a tratar de hundir el proyecto aprobado como ley de reforma pensional, sobre la base de que al subsanar, que ya lo hicimos, no quedó bien subsanado. Y entonces quieren que se queme unos días para que el magistrado último que se eligió se posesione intentando inhabilitarlo. Mire cómo es. Yo no entiendo la verdad ese mundo, porque ya se hizo ley, ya el pueblo lo quiere, ya subsanamos como nos dijeron. ¿Por qué otra vez intentar detener la aplicación de la reforma pensional en favor de dos banqueros que además quieren que se haga la reforma porque si no se van a quebrar? Los dos banqueros se van a quebrar si en masa la población se sale de los fondos privados de pensiones y se meta con pensiones. Y deberían hacerlo porque Colpensiones da pensiones y los otros se llevan el ahorro fuera del país. Llegamos a un acuerdo con ellos, no todo me gustó, pero llegamos a un acuerdo. A ellos les sirve, pueden mantenerse en un sistema de recolección de ahorro privado. Nosotros fortalecemos concomitantemente el público, el ciudadano se aventaja de ambos.
los que no pueden tener un salario, que es la mitad de los trabajadores de Colombia, pues pueden obtener un bono de pensión tal cual se aprueba en el proyecto. Nadie pierde en realidad. Y entonces, ¿por qué se obstaculiza solo porque Petro presentó el proyecto, el que, siendo ya ley de la República, no se vuelva ley aplicable en Colombia? No estoy de acuerdo con eso y espero que la Corte Constitucional reflexione. Nos ha acompañado hasta ahora en estos derechos para la gente de la tercera edad. No es para mí, casi ninguno aquí, por lo menos, cruza esa barrera todavía, ya casi, pero vamos a cruzarla. Entonces, ¿cómo un derecho se puede conculcar a la población colombiana? La energía es otro derecho. Entonces, esta primera inicio de exploración, ¿cuánto tiempo tienen pensado que durará? Bueno, es mucho tiempo. Ojalá acelere. Eso es abrir pozos. Ecopetrol sabe abrir esos pozos. Ojalá encuentre el calor lo más cerca posible de la corteza terrestre, porque eso garantizaría energía limpia, poder para Nariño, economía próspera para su sociedad. Y si logramos todo esto en el mundo, nuestros hijos podrán vivir mejor que nosotros y nuestros nietos mejor que nosotros. Gracias, muy amable. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.